Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Medicina Interna, al doctor Alan Bizo, flamante presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, y a los miembros de la mesa. Me pidieron que trate el tema de artritis séptica. Acá nomás, bueno, ¿no? Ya. Primero vamos a hacer una definición de artritis séptica. La artritis séptica es la inflamación del espacio articular, es una artritis, una inflamación articular de origen infeccioso. Es una infección que es grave, que tiene alta mortalidad y también morbilidad, y debe diferenciarse de otras condiciones que producen artritis relacionadas con infecciones, pero a lugares distantes, particularmente, por ejemplo, artritis reactivas. El síndrome de Reiter, que ya no se debe llamar síndrome de Reiter, porque Reiter fue un médico alemán que experimentó con judíos, que inoculaba gérmenes para producir la artritis en judíos. Entonces ya se ha quitado ese término por razones humanitarias, obviamente. Clásicamente se divide en artritis séptica no gonocócica y artritis séptica gonocócica. Existen otros microorganismos que pueden causar también inflamación con presencia directa de la articulación, como hongos y virus, y además merece una mención especial la infección articular causada por presencia directa del Mycobacterium tuberculosis. En relación a esto, también existe una artritis reactiva, que es la enfermedad de Ponset, que es una artritis reactiva a el Mycobacterium tuberculoso, que es una poliartritis que es diferente a la artritis séptica, es decir, la artritis infecciosa por tuberculosis, que es una situación muy difícil en las rondas clínicas, en el sentido de que puede haber una artritis crónica, infecciosa, y que podría ser el inicio de una artritis reumatoide o una artritis reactiva, pero posteriormente se puede determinar con la biopsia el germen del Mycobacterium tuberculoso directamente en la articulación, que no tiene el comportamiento característico, y al cual no nos vamos a referir, de la artritis séptica como definición que hemos mencionado, que es la artritis causada por un germen por acción directa en la articulación. La fisiopatología, los objetivos de la exposición son hablar de estos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. En la fisiopatología, la infección de las articulaciones es producida generalmente por vía hematógena, pudiendo también producirse por inoculación directa o a través de infecciones contiguas, infecciones dérmicas, por ejemplo. El compromiso articular produce rápida destrucción de la articulación con subsecuente pérdida de la función articular. La posibilidad de una infección articular es baja, sin embargo, a pesar de que la sinovia es altamente vascularizada, no hay membrana basal. Se podría decir que la mayor parte de las bacteriemias podrían producir inflamación por el germen cuando hay una bacteremia. Sin embargo, eso no es el caso. La mayor parte de las bacteremias no producen inflamación de la articulación, es decir, no producen artritis séptica. Requiere de un foco infeccioso primario, un germen con alta capacidad de adherencia tisular y además una articulación susceptible, porque como vamos a ver más adelante, principalmente se producen en los casos en donde existe algunos factores predisponentes. Uno de los más importantes a considerar es justamente el de una artropatía crónica, particularmente la artritis reumatoide. La artritis en general puede ser por diferentes etiologías, hablando de la fisiopatología. Todas ellas van a causar un aumento del líquido sinovial inflamatorio, sea esta por un proceso inflamatorio de origen autoinmune como la artritis reumatoide, sea por una infección directa, sea por una reacción a un germen a distancia, como por ejemplo los casos de la artritis reactiva, la fiebre reumática o las artritis, como hemos mencionado, las espondiloartropatías asociadas a gérmenes a enterobacterias o también a gérmenes a nivel del aparato urogenital. Y el reclutamiento de las células inflamatorias mediados por múltiples citoquinas proinflamatorias se produce justamente al exponerse a esta agresión de inflamación dentro de la sinovia. La sinovia vascular no contiene membrana basal limitante, por lo que el acceder al espacio articular debería, como hemos mencionado, ser algo frecuente, y sin embargo no es así en los casos de bacteremias. Si se produce la inflamación por un germen, la destrucción del cartílago es rápida y el compromiso de la función articular es muy agudo, a diferencia de un caso de una inflamación de la articulación por una consideración de una patogenia, una fisiopatología asociada a un proceso autoinmune e inflamatorio. Generalmente, para que se produzca la infección intraarticular se requieren condiciones propicias dentro del huésped. Esto lleva a la investigación de factores de riesgo de artritis séptica en el campo de la epidemiología. Entonces veamos cuáles son estos factores. La incidencia en general es una incidencia baja,
de 5 a 9 por 100.000 al año, en el año 2007 en la publicación de esta autora, aumenta en algunos casos, en algunas condiciones como en edad avanzada, también en edad muy temprana, en artritis reumatoide, inmunocomprometidos, daño estructural en articulaciones y prótesis articular, que es ya todo un tema, todo un capítulo sobre infecciones en pacientes portadores de prótesis articular. La incidencia aumenta de 2.5 por 100.000 al año en población normal a 70 por 100.000 al año en pacientes con artritis reumatoide. Como vemos, definitivamente este es un factor de riesgo y además también plantea un reto al clínico para el diagnóstico, porque es un paciente que generalmente tiene inflamaciones en las articulaciones y podríamos considerar que es una activación de la enfermedad cuando lo que puede estar sucediendo es una infección de la articulación, que generalmente es monoarticular, pero que también puede ser poliarticular, y eso plantea una mayor posibilidad de diagnóstico diferencial o mayor dificultad para el clínico, que además también va a acarrear mayor mortalidad. Hay mayor prevalencia en procedimientos artroscópicos que en infiltraciones intraarticulares, y es algo importante. La mayor parte de las veces en que uno hace una infiltración intraarticular no hay posibilidad de que se produzca una artritis séptica, es muy baja la frecuencia. Tiene 14 en 10.000 contra 1 en 50.000 en los casos de procedimientos artroscópicos. Tampoco es una incidencia muy alta en los procedimientos artroscópicos, pero es un mayor factor de riesgo que las infiltraciones intraarticulares. Yo, en lo poco tiempo que tengo de reumatólogo, más o menos unos 30 años, no tanto ya, ¿no? No he visto más que en un caso, cuando hice la residencia, de una infección por infiltración, o sea, posterior a una infiltración en el hombro, en una paciente con artritis reumatoide, hizo una artritis séptica, que además en ese caso fue una artritis séptica poliarticular con consecuente muerte. La artritis séptica poliarticular tiene un alto grado de mortalidad, incluso en los mejores centros de diagnóstico y de tratamiento a nivel mundial. Los factores de riesgo, población pediátrica, principalmente niños de 6 meses a 2 años, o en población mayor, enfermedad articular crónica previa, como hemos mencionado, y recalcamos artritis reumatoide, que también es un factor de riesgo para artritis séptica poliarticular. Adicción a drogas por vía parenteral, que producen otro tipo de gérmenes, no los más frecuentemente encontrados en la artritis séptica no gonocócica que se encuentran en los hospitales. Diabetes mellitus, enfermedad crónica de la piel, trauma cerrado o directo invasivo a la articulación y uso de terapia biológica, que es un tema también bastante importante. Pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de desarrollar artritis séptica. Reitero y remarco esto porque esto es algo importante. Un 15% de los pacientes con artritis séptica son portadores de artritis reumatoide severa. Y por otro lado, hasta un 3% de los pacientes con artritis reumatoide van a desarrollar en algún momento artritis séptica. Y existen evidencias que los pacientes con terapia biológica tienen mayor riesgo de presentar artritis séptica. Y estos datos es muy importante, porque los que nos presentan los ensayos clínicos controlados no nos presentan esta posibilidad o este evento adverso. Los ensayos clínicos controlados nos presentan eventos adversos que se desarrollan en el curso del ensayo clínico controlado en una población seleccionada, con pacientes seleccionados y que están controlados por un periodo corto de tiempo. Estos datos de mayor incidencia de artritis séptica relacionado con terapia biológica provienen de registros nacionales de terapia biológica como el de la Sociedad Británica de Reumatología. Los ensayos clínicos controlados dan información sobre seguridad al corto plazo, no a largo plazo y en población seleccionada, porque son pacientes que tienen que tener los criterios de inclusión y no estar incluidos en criterios de exclusión. Los datos de estos registros nacionales, es decir, del seguimiento a los pacientes con terapia biológica, son presentados en medicamentos biológicos como etanercept, adalimumab e infliximab. Hasta ese momento, esos son los reportes. También pueden desarrollarse datos, o se están desarrollando datos con otros de los medicamentos con los que contamos, y dobla el riesgo de sufrir artritis séptica en los pacientes con terapia biológica usada en artritis reumatoide, con un factor de riesgo de 2.3, con un índice de confianza del 95% y que no incluye la unidad, los intervalos de confianza. El riesgo se presentó principalmente en los primeros meses del tratamiento,
Yo he tenido una paciente con tocilizumab, que no está en este grupo de los pacientes, que empezando su tratamiento, al cuarto mes desarrolló una artritis séptica de la rodilla, paciente con artritis reumatoide. Riesgo se presenta en los primeros meses del tratamiento. No hubo diferencias entre los 3 medicamentos estudiados, estos 3 anticuerpos antifactor de necrosis tumoral. Se encontraron salmonera y listeria, inusuales en pacientes no expuestos a estos tratamientos, y esto podría ser por una alteración de los mecanismos de defensa por la terapia anti-TNF, por la característica intracelular de estos gérmenes, de la misma manera que explica, como creo que el doctor Acevedo ha presentado los datos nacionales y latinoamericanos, de una mayor incidencia de tuberculosis en los pacientes que usan terapia biológica. Otros factores de riesgo, reportes de artritis séptica en adictos a drogas, pacientes que son de un perfil diferente, son generalmente pacientes jóvenes con localización atípica en la articulación externo-clavicular. En la residencia de medicina interna en el Hospital de Almenara hemos visto hasta 2 casos de pacientes con artritis séptica de localización en la articulación externo-clavicular y presencia de gérmenes infrecuentes como la Pseudomonas aeruginosa. Hay un reporte nacional de 9 casos de 106 pacientes con artritis séptica entre el 69 y el 92 de un laboratorio de clínica particular, y solamente 2 presentaron antecedentes de adicción a droga endovenosa y se aislaron en estos casos Salmonella typhi como germen causal de la artritis séptica. Y el germen más frecuente fue, como reporta la literatura, Staphylococcus aureus. Otros datos de estadística nacional del doctor Berrocal y otros, el doctor Gotuso, Ferrandiz, el doctor Calvo, el doctor Silicani, el profesor Silicani, de la Universidad Cayetano Heredia, en donde muestran también una baja incidencia de artritis séptica. En la Universidad Cayetano, entre el 73 y el 83, se reportaron 58 casos de sepsis por Staphylococcus aureus. 6 de ellos, 10.3%, desarrollaron artritis séptica, es decir, de la sepsis, de las bacteremias por Staphylococcus aureus, el 10% desarrollaron artritis séptica. La mayoría jóvenes, y más del 90% tuvieron una puerta de ingreso por infección dérmica. Y aquí es importante también que cuando hay una duda o una sospecha de una artritis séptica es necesaria una punción articular, y en este caso también hay que ver si es que está presente también una celulitis o una infección dérmica que más bien podría ser contraproducente, y eso podría llevar a la necesidad quizás en el tratamiento, como vamos a ver más adelante, del abordaje quirúrgico para el drenaje de la articulación. La mortalidad es de 7 a 5%, pero aumenta hasta el 50%, es decir, 1 de cada 2 pacientes con artritis séptica poliarticular va a fallecer. Gérmenes frecuentes, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus beta hemolítico, Neisseria gonorrea, que tiene algunas características distintivas, enterobacterias y salmonela. Raros son la micobacteria, las pseudomonas, Haemophilus influenzae y micoplasma. Acá, sobre la Neisseria gonorrea, es importante definir que tiene características clínicas diferentes, no tiene las características clínicas de la artritis séptica no gonocócica, generalmente cursa con entesitis, tenosinovitis, puede hacer una oligoartritis migratoria, generalmente es en mujeres jóvenes, en edad sexualmente activas, y que tienen el germen del gonococo, de la gonorrea, no en la articulación, pero lo tienen asintomático, a diferencia del varón, que más bien en un caso de una monoartritis en un varón uno podría sospechar principalmente de una artritis reactiva, y en una mujer joven pensar en una artritis séptica gonocócica, que es la mayor frecuencia en mujeres jóvenes. La artritis séptica gonocócica, cocos gram positivos se ven en el 75 al 80% de los casos, es principalmente cocos gram positivos, pero hay un 15 a 20% de bacilos gram negativos. El estafilococo epidemias es muy frecuente, pero en pacientes que son portadores de prótesis o que han sido sometidos a algún proceso quirúrgico. Los bacilos gram negativos son más frecuentes. Los más frecuentes son el Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, pero en pacientes con algunas características como drogadictos endovenosos, ancianos e inmunocomprometidos. La artritis séptica gonocócica se diferencia en en el perfil principalmente, mujeres jóvenes, oligoartritis migratoria, hemos mencionado tenosinovitis, entesitis.
La recolección del germen es menos frecuente en la artritis gonocócica que en la artritis séptica no gonocócica. En la artritis séptica no gonocócica, en los reportes internacionales, llega a tener hasta a mayor del 50% la posibilidad de recoger el germen. En la artritis séptica gonocócica ese porcentaje es menor, pero sí se puede recoger el germen de otros cultivos, de cultivos de urogenitales, de cultivos de faringe, de cultivos anales. Se puede llegar a recoger el germen del gonococo para el diagnóstico. La infección gonocócica diseminada se presenta en el 1 al 3% de infectados con gonococo, y de estos el 42 al 85%, son estadísticas muy variadas, pueden presentar artritis gonocócica en los que tienen infección gonocócica diseminada. Pero infección gonocócica diseminada es en un bajo porcentaje de pacientes que tienen gonococo. Más sobre la artritis gonocócica es que es la causa más común de monoartritis séptica en adultos jóvenes. En los años 70 fue mucho más frecuente, dos tercios de los casos de artritis séptica, artritis por infección, eran por gonococo. Había artritis séptica y tenosinovitis. El sistema de defensa inmune, mediado por el complemento, está alterado, está relacionado con el enfrentamiento a este germen, y entonces en las condiciones de deficiencia del complemento ponen mayor riesgo de esta infección. En cuanto a la clínica, ya hablando particularmente de la artritis séptica no gonocócica, generalmente es una monoartritis. De lejos es la rodilla la más frecuente, también la cadera le sigue, tobillo, hombro, muñeca y codo, en ese orden, en pacientes con enfermedad articular crónica generalmente. Monoartritis es el 80% de los casos. Gran componente inflamatorio de menos de 2 semanas de presentación, generalmente es en la rodilla o cadera, en el 60% de los casos, y en el 90% de los casos hay fiebre, pero esta no es muy elevada. Esto puede plantear una posibilidad de un diagnóstico diferencial, pero lo que tenemos que ver es que la artritis inflamatoria causa rigidez matutina, dolor y restricción del movimiento. Dolor exacerbado por el movimiento indica dolor mecánico. Monoartritis aguda, presentación súbita, generalmente es por trauma. Es decir, si uno encuentra a un paciente que súbitamente se le hinchó la rodilla y tiene la rodilla hinchada y que fue de un momento a otro, generalmente es por un traumatismo, aunque no exista la historia del traumatismo. Si el inicio es súbito, pero el curso es progresivo y evoluciona en 1 o 2 días, entonces sí hay que plantear la posibilidad de una inflamación, o por el inicio de una enfermedad inflamatoria autoinmune o de otro tipo, o por una infección. La cronicidad indica una enfermedad existente, pero se debe también tener en cuenta la posibilidad, en el caso de monoartritis aguda, de la posibilidad de una artritis séptica, porque como hemos mencionado, en un caso de un paciente con artritis reumatoide que llegue, que no está activo poliarticular, porque tiene una rodilla hinchada, la posibilidad de artritis séptica es una primerísima posibilidad, y ahí el estudio principal es el líquido sinovial. Hay condiciones especiales en el desarrollo de esto, como hemos mencionado, una artritis reumatoide activa, uso previo de antibióticos, el uso de antiinflamatorios, o de repente una artrocentesis que no fue completamente bien desarrollada o estudiada o diagnóstica y se le infiltró corticoides, y puede cambiar la evolución y estamos perdiendo la posibilidad del diagnóstico al inicio. Por eso no está bien darle antiinflamatorios desde el principio, sino más bien hacer la observación. Gérmenes infrecuentes también son condiciones especiales que nos plantean un reto diagnóstico, como tuberculosis u hongos, y la presentación poliarticular, sobre todo en los casos de una enfermedad inflamatoria crónica. Y lo importante, presentaciones clínicas que deben considerarse, que hay una artritis pseudoséptica con líquido sinovial de características indistinguibles del purulento, pero estéril, citoquímicas indistinguibles, pero es estéril, es decir, que no se le recoge al germen. Este cuadro es una reactivación inusual de la artritis reumatoide y merece un enfoque diferente. Sin embargo, acá es muy importante lo siguiente. Muchas veces no se puede recoger al germen, porque incluso a pesar de que es un porcentaje de que llega hasta el 60%, en nuestro país incluso es mucho menos el porcentaje de recoger el germen, pero si uno tiene la sospecha de la artritis séptica, hay que empezar el tratamiento. Entonces hay que empezar el tratamiento antibiótico, hay que hacer el drenaje correspondiente y hay que estar atentos a la evolución para poder definir si estamos realmente frente a la artritis séptica o no. En una persona con una monoartritis de edad mayor, entre artritis séptica y enfermedad por depósito de cristales es una de las posibilidades de diagnóstico diferencial. En pacientes con monoartritis u oligartritis, en adultos jóvenes con una artritis reactiva, o en el caso de mujeres jóvenes una artritis gonocócica.
poliartritis en pacientes adultos con artropatía, entre artritis reumatoide reactivada y artritis séptica. Esos son los retos, a lo que nos enfrentamos en el campo clínico. Monoartritis anciano con prótesis, la posibilidad principal es estafilococo, generalmente estafilococo de epidermie por la presencia de la prótesis, y artritis migratoria mujer joven, repetimos, artritis gonocócica. El diagnóstico diferencial, tenemos diagnóstico por depósito de cristales, enfermedad articular crónica, artritis reactiva, sinovitis bionodular o sinovitis transitoria también puede ser parte del diagnóstico diferencial, y carcinoma metastásico. Obviamente, de acuerdo al grupo etario, al género, a la evolución, a la historia clínica y también al estudio del líquido sinovial. Esta es una monoartritis y es necesaria de todas maneras la realización de una artrocentesis y el estudio adecuado de este líquido sinovial para definir presencia de cristales o presencia de un líquido purulento para el diagnóstico de la artritis séptica. En el estudio creo que la diapositiva está muy mala. Ante la sospecha es perentorio el estudio del líquido sinovial y hay algunos criterios de baja especificidad. Voy a leerlas porque no van a poder leerlas ustedes. Baja especificidad es un aspecto turbio, amarillento, puede ser hemorrágico, 100.000 células, proteínas elevadas y glucosa baja. Eso es baja especificidad. Y alta especificidad, el hemocultivo, pero solamente llega hasta el 50, acá se pone entre el 30 y el 50%, gram del líquido articular, cultivo del líquido articular y serología con determinación de antígenos en el líquido articular. Incluso la reacción de cadena de polimerasa también puede ser usado en algunos casos, pero eso no es de uso frecuente y común en las clínicas. Perla para el diagnóstico son que los parámetros de baja especificidad no permiten diferenciar la inflamación de la infección, sobre todo si hay enfermedad articular previa, que es además frecuente. Si bien el estándar de oro es el aislamiento del germen, desde el año 76 este autor Newman establece la clasificación de grado A, el aislamiento del microorganismo del líquido sinovial, grado B, un aislamiento de en otros tejidos o fluidos por la bacteriemia que está subyacente a la artritis séptica, y el grado C, sin aislamiento del microorganismo, pero con sospecha clínica, y él plantea evidencia histológica, radiológica o citoquímica en el líquido sinovial. Yo me quedaría solo con la citoquímica del líquido sinovial e incluso con la sospecha clínica y sin el aislamiento del microorganismo necesitamos actuar como si fuera una artritis séptica porque ese sí va a ser el escenario peor de la evolución de la función y de la sobrevida de la articulación en el paciente. Por eso muchas veces nuestras estadísticas no pueden estar subvalorando reportando la presencia de artritis séptica por la poca posibilidad a veces de conseguir el aislamiento del germen. Entonces hay que considerar estas posibilidades también en el enfrentamiento a estos pacientes. En enfermedad por depósito de cristales, la gota, que además del cuadro clínico, de la presencia del ácido úrico, que no necesariamente en el momento agudo el ácido úrico va a estar elevado en sangre, que no necesariamente vamos a poder recoger el ácido úrico para verlo en el microscopio, pero sí el cuadro clínico puede no tener el antecedente, pero generalmente es un hombre grande, gordo, pletórico, la enfermedad de los reyes, ¿no? Blanco, descendiente de gente que come mucha carne, pero no solamente ese es el caso, puede haber otros casos. Entonces lo que hay que ver es la sospecha clínica de gota o de debut de gota. Y ahora ha llegado dos estudios, uno de ellos que es el ultrasonido, que hay un doble contorno, y también una tomografía computarizada de doble energía, Dual Energy Computed Tomography, que es el DECT, que permite distinguir la presencia del ácido úrico en la articulación y que incluso el Colegio no es el Colegio Americano de Reumatología, sino el Grupo Europeo de Reumatología Elevular ha introducido como criterio diagnóstico para artritis por gota. Cuando no se puede observar los cristales de ácido úrico en el líquido sinovial. Entonces ese es un elemento importante de ayuda. Pseudogota generalmente no es en el dedo gordo del pie, es generalmente en rodilla, puede ser también en cadera o en hombro y en muñeca principalmente. Generalmente son en personas mayores que los pacientes con gota, más es la relación de hombre a mujer
mucho más frecuentes hombre a mujer en gota que en pseudogota, y otras como fosfato de calcio, en donde está el hombro de Milwaukee, y que para el diagnóstico a veces la tomografía es más importante para la detección de las calcificaciones. Este es un estudio radiológico en donde hay condrocalcinosis para el diagnóstico de pseudogota, que es algo importante en el diagnóstico diferencial de casos de monoartritis. Tenemos 2 minutos, doctor. Ya, para el tratamiento, para ir terminando, en el tratamiento, todo el arsenal terapéutico se debe utilizar en el manejo para prevenir el daño funcional e incluso disminuir la mortalidad. Adecuado y pronto el tratamiento antibiótico y drenaje con o sin cirugía, dependiendo de la ubicación y de la posibilidad del acceso al drenaje por artrocentesis. Y la rehabilitación temprana. Hay discusión sobre el tipo de drenaje, si debe ser por punción o por procedimiento quirúrgico, también puede haber la artroscopía, pero lo importante es ver cuál es la posibilidad del acceso. Antibiótico, de acuerdo a la edad del paciente, a las características, la cobertura principalmente a los gérmenes que sabemos que son los más frecuentes y también a los gérmenes más frecuentes en cada uno de los hospitales. Eso los internistas pueden estar mucho más atentos a esto. La duración del tratamiento no debe ser menor de 4 semanas, rehabilitación temprana y el pronóstico, como hemos mencionado, en el caso de poliarticular es mucho más severo y más riesgo de mortalidad. Y en los casos de la forma más frecuente es una de buen pronóstico si se trata precoz y adecuadamente con las medidas indicadas. Conclusiones: la artritis séptica es una emergencia médica, la mayor parte es por diseminación hematógena, el estafilococo es el más frecuente. En artritis séptica no gonocócica en el adulto, debe ser temprano el tratamiento en base a evidencia clínica, el drenaje es primordial, factores de riesgo son edad, artritis reumatoide y prótesis articulares, y la poliarticular tiene una alta mortalidad. Y eso es todo, muchas gracias.